La temática que vamos a desarrollar es suma de vectores, método analítico, pero ahora las componentes rectangulares, ¿sí? Hay dos métodos para el gráfico y dos para el analítico, ¿verdad? Se fija usted que para el analítico vimos la resolución de triángulos y ahora vamos a ver las componentes rectangulares, ¿sí? Entonces, vamos a definir, ¿verdad?, cada uno de los vectores y le vamos a proceder a dibujar las componentes rectangulares de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a definir, ¿verdad?, que es una componente rectangular de un vector. Me dice que cualquier vector que se encuentre en el plano XY es posible representarlo por medio de sus componentes rectangulares. Lo que yo tengo acá, ¿verdad? Aquí tengo dibujado un vector A. Tenemos dibujado un vector A. Voy a proceder a sacar el puntero. Tenemos dibujado acá el vector A, pues ese vector tiene su respectiva magnitud y la dirección. ¿Cómo vamos a definir las componentes rectangulares? Del vector vamos a decir que son las proyecciones perpendiculares trazadas desde el origen hasta el punto que tiene las coordenadas, ¿verdad? Y aquí del vector nosotros trazamos las proyecciones, que esta sería la proyección de y esta sería la proyección de AX, ¿verdad? Desde el origen entonces hasta donde está esa proyección va a ser la componente AX, sería el tamaño de la componente AX, y desde el origen hasta donde está sería la componente AY. Así se van a dibujar. El tamaño de las componentes va a depender de la magnitud y la dirección de cada vector. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros aquí volvemos nuevamente a observar un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa que se llama A, un lado adyacente que se llama X y un lado opuesto que se llama AY. Entonces, si nosotros queremos la función coseno, ¿verdad? Pues coseno, ¿qué es? Adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Si quiero AX, entonces quiero calcular la componente AX para este vector, AX va a ser igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y AY, como está en términos del seno, ¿verdad? Porque seno de teta es opuesto entre hipotenusa. Me va a quedar entonces que AY sería igual a seno de teta. Con estas dos ecuaciones yo puedo calcular las componentes de un vector. Si me dan las componentes del vector, porque puede darse el caso de que a usted le dé las componentes del vector y le pidan que encuentre la magnitud de este vector, ¿sí? Me dan las componentes, yo dibujo las componentes y las calculo, ¿verdad? Cuando ya tengo el valor, voy a poder encontrar la magnitud de ese vector. A cuadrado, ¿verdad? Más el cuadrado de la suma de los catetos, que sería el lado adyacente entre el opuesto. Y el ángulo, ¿verdad? O la dirección de ese vector, que es teta, lo voy a encontrar con la función tangente de teta, ¿verdad? Que sería igual a la componente AY entre la componente AX. O lo veo como el lado opuesto entre el adyacente de este triángulo, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo trabajar. Dadas las componentes rectangulares de un vector, puedo encontrar la magnitud y la dirección. O dada la magnitud y la dirección, puedo encontrar las componentes rectangulares, que lo vamos a hacer con estas ecuaciones. Eso solamente es para un vector. Ahorita estamos trabajando únicamente para representar un vector. Ahora vea la dirección de las componentes, ¿verdad? Seguimos nuevamente con los cuadrantes, ¿verdad? El cuadrante positivo, el segundo cuadrante, tercer cuadrante, que es negativo, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que quiero acá dar a comprender? Que las componentes o los vectores, como ya hemos dicho, ¿verdad? Puede ser el vector B, el vector C, y sus componentes van a estar en términos del vector. Por ejemplo,
Lo que tengo acá es un vector B, sus componentes serán Bx y By. A partir del vector yo trazo las proyecciones para ver el tamaño que va a tener la componente Bx y la componente By. Aquí me dice que la componente Bx es positiva porque está a lo largo del eje Y positiva y que la componente en X es negativa porque está a lo largo del eje X negativo. ¿Qué es lo que observa usted acá? Que hay un ángulo que teta, el teta que yo voy a utilizar o el ángulo que yo voy a utilizar en las ecuaciones de las componentes es el ángulo que sea medido a partir del eje de las X. ¿Sí? Entonces por eso me está indicando ¿verdad? Que ese sería la dirección de ese vector. ¿Cómo encontramos la dirección de ese vector nosotros? Imaginémonos que el ángulo que usted ve acá es de 45, pero no voy a trabajar con este ángulo de 45, ¿verdad? Sino que voy a trabajar con este. ¿Cómo lo obtenemos ese ángulo? Sería, ¿verdad? Usted me dice todo hasta que hay 180, entonces a 180 yo le voy a restar 45. ¿Cuánto le estaría quedando? Uh-huh. 135. 135, ¿verdad? Ese sería el ángulo con el que usted va a trabajar el valor de las componentes. En este caso, ¿verdad? Para el vector C, el ángulo está ¿a dónde? En el tercer cuadrante, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está. Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros esto? Todos están a 45, ¿verdad? Porque es el único ángulo que, acuérdese que 45 es a la mitad del cuadrante. Entonces, ¿cómo me quedaría en este caso ese ángulo? Pasa de los 180, ¿verdad? Tendría que ser 180, le voy a sumar ¿cuánto? 45. 45, ¿verdad? Entonces sería ¿cuánto? 200. 70, 270. No, no. 225. 225, ¿verdad? A 180 usted le va a restar los otros 45 grados. Estos 45 grados que usted tiene, ¿verdad? ¿A dónde están ubicados estos 45 grados? Oh. Uh-huh. Al sur del oeste, ¿verdad? Sí. Pero como el ángulo que usted va a utilizar para trabajar con las componentes rectangulares, no se le olvide que tiene que ser el ángulo medido desde el origen hasta donde está el vector. En este caso, ¿cómo me quedaría? Llamémosle un vector D a este. Tiene sus componentes rectangulares, ¿verdad? Ya la graficó usted las componentes rectangulares, que es de 2 y de menos 4, ¿verdad? Entonces tendría un ángulo de 45 grados al sur del este. Pero el que yo voy a utilizar para trabajar las ecuaciones, ¿desde dónde va? Desde el eje X positivo hasta... ¿Hasta dónde va ese? Acá, ¿verdad? Desde... Así sería. Desde el eje X positivo hasta donde se encuentra ese valor. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo calculamos ese ángulo? En este caso serían 360, ¿verdad? 360 grados menos 45. ¿Cuánto le da el ángulo? Menos 45 grados. Porque 315. este es... Ajá, 315 grados. ¿Sí se comprende cómo vamos a ir sacando entonces los ángulos? ¿Acá cómo quedó? Acá quedó 90 grados más 45, ¿verdad? O a 180, no, a 180 le restamos los 45 porque el ángulo era para acá. Aquí teníamos el ángulo de 45, ¿sí? Depende de dónde esté ubicado el ángulo, ¿verdad? Acá igual. ¿Se comprende entonces cómo vamos a trabajar nosotros con el ángulo? Nosotros nos van a dar un ángulo, que es el que nos va a servir para poder dibujar el vector. Pero luego vamos a ir viendo nosotros si ese es medido a partir del eje de las X o no. Pasemos al siguiente entonces.
Voy a borrar acá. Veamos entonces un ejercicio para ver cómo vamos a aplicar las ecuaciones. En este caso me dice el vector A tiene una magnitud de 60 metros y una dirección de 40 grados al este del norte. Representar gráficamente el vector y calcular las componentes rectangulares. ¿Sí? Lo que vamos a proceder nosotros es a poder dibujar ese vector con su magnitud y dirección, ¿verdad? 60 metros, podemos establecer una escala que cada centímetro sea de 10 metros, ¿verdad? Para que le podamos dar 3 centímetros. Y los 40 grados hay que ubicarnos, ¿verdad? ¿De dónde lo vamos a medir? ¿De dónde vamos a empezar a medir? Siempre empezamos a medir, decimos nosotros, acá, ¿verdad? Si me dice al este del norte, yo voy a empezar a medir del norte hacia el este, ¿sí? Ahí en la indicación les decía, ¿verdad? Que tuvieran a la mano el transportador para poder medir los ángulos. Lo trabajarían ustedes en su cuaderno, el ejercicio. Porque acá es bien complicado dibujar los ángulos, ¿verdad? ¿Sí? Voy a más o menos ver cómo quedaría, pero trabájenlo ustedes para ir viendo el resultado. Ese vector está ubicado ¿a cuánto me dice? Si yo recuerdo, ¿verdad? Este es el norte. Ajá, norte, sur, este y oeste. Me dice que voy a empezar a medir entonces a partir del norte, ¿sí? 40 grados del norte hacia el este. 3 centímetros, así más o menos. Bueno, entonces este es el ángulo que hemos medido, que tiene 40 grados. Aquí está el norte, el sur, oeste y este, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería entonces el vector A. Las componentes, ¿cómo le dibuja usted las componentes al vector? Decíamos que eran las proyecciones, ¿verdad? Perpendiculares trazadas desde el origen. Pasamos la línea punteada, ¿verdad? Vamos a ver si tiene otro color esta. El mismo rojo tiene. Vamos a deshacer. Veamos. Más o menos, ¿verdad? Tratar de pasar la línea punteada así para ver el tamaño que va a tener las componentes. ¿Sí? Quiere decir entonces que las componentes serían del origen a ese punto, ¿sí? Y acá también. Ya tenemos entonces las líneas punteadas del vector. Se va todo, ¿verdad? Vale. Estamos bien ahí con el ejercicio. Allá tenemos los 40 grados, ¿verdad? Donde medimos, ahí están los 40 grados que nos piden que encontremos.
calcular las componentes, ¿verdad? Ese vector se llama A, que ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que es un vector A, el que he dibujado. Entonces me quedaría que AX va a ser igual a coseno de teta, ¿verdad? Pero ¿cuánto va a valer el ángulo? ¿Cuánto va a valer el ángulo, jóvenes? Hola. 50. Ajá. Sería, dice, 50 grados. ¿Está claro para los demás que 50? 40 es el que me da el ejercicio, ¿verdad? Pero los 40 no son medidos a partir del eje de las X. Yo tengo que trabajar con este que sería 50 grados, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene ese? 90 menos 40 grados. De esa manera yo encuentro la componente AX y luego AY, ¿verdad? AY sería igual a seno de teta. Hace la sustitución usted de los valores y le quedaría 60 metros por el seno de 50 grados. Ahí va a obtener el resultado de las componentes rectangulares. ¿Cuánto le estaría dando a X y cuánto sería a Y? ¿Cuánto da a X? 38.56. 56 sería 6, ¿verdad? Aproximado metros. Vamos a trabajar siempre con una unidad después del punto. ¿Y esta cuánto sería? La AY. ¿Cuánto le da? 46. 46.0. No, sí, que da 45.96. Va, entonces sí lo aproximamos a 46. Ahí tenemos entonces cómo vamos a representar el vector, qué ángulo es el que nosotros necesitamos y cómo dibujamos las componentes, ¿verdad? De cada uno de los vectores. Esta componente se llama AX y esta es la componente AY. ¿Se comprende? Sí. Va, pasemos entonces al siguiente. Voy a borrar. El segundo ejercicio me dice, dadas las componentes rectangulares de un vector, Bx igual a menos 25 metros y By igual a 30 metros, calcular la magnitud y la dirección del vector resultante. Ahora le dan a usted las componentes y usted va a encontrar, va a calcular la magnitud y la dirección del vector resultante, ¿verdad? Acuérdese que la magnitud del vector, ¿cómo la vamos a obtener? Así, ¿verdad? Las componentes al cuadrado, Bx va al cuadrado más By al cuadrado. ¿Qué observamos con respecto a Bx? Que Bx es negativa, ¿sí? Entonces le quedaría menos 25 metros al cuadrado más 30 metros al cuadrado, ¿sí? Extraemos raíz cuadrada, perdón, elevamos al cuadrado cada uno de los términos. Menos 25 al cuadrado me va a quedar positivo, ¿verdad? Porque toda cantidad elevada a una potencia par da positivo. ¿Cuánto le daría ese valor? 625. Y 30 al cuadrado da 900, ¿verdad? Entonces va a tener 900 más 625. Tendría una raíz de 1000
1525. 25. Ajá, Sí. sí. Vamos a tener aquí 1525 metros al cuadrado. Cuando nosotros extraemos la raíz cuadrada, también le va a extraer raíz cuadrada a los metros cuadrados, ¿verdad? ¿Cuánto quedaría la magnitud del vector? $39.0 metros. 39.0 metros. ¿Así? ¿Estamos bien? Ya tenemos la magnitud del vector. Ya me dice que ese vector va a tener una magnitud de 39 metros. Yo en base a una escala lo voy a poder dibujar, pero todavía no sé en qué cuadrante está ubicado, ¿verdad? ¿Quién me va a decir en qué cuadrante está ubicado? El ángulo, ¿verdad? O las componentes también, ¿verdad? Con las componentes yo sé en qué cuadrante está ubicado, solo me faltaría poder definir el ángulo. Entonces, procedamos a graficar las... ¿Podemos borrar acá, sí? Voy a graficar las componentes porque con las componentes usted puede identificar fácilmente a dónde está ubicado el vector. ¿Qué le dicen las componentes? Creo que en el primer cuadrante quedaría. Creo que quedaría segundo cuadrante. Ahorita vamos a dibujar, que no me había quedado bien porque como tiene una componente negativa hay que dejar ese eje X negativo un poco acá, ¿verdad? Por ejemplo, usted establecería, ¿verdad? Que ese vector está ubicado en menos 25, que sería por acá. Por acá vamos a tener el valor de menos 25. Y 30 estaría en el eje positivo, entonces estaría en el segundo cuadrante, ¿sí? Lo que no sabemos es a cuántos grados, ¿verdad? Usted ya sabe que aquí tiene la componente en X, que la voy a poner de otro color, la hubiera puesto, ¿verdad? Para que se vea bien. Y aquí tiene la componente en Y. Entonces dice usted, ese vector va a estar ubicado en el cuarto cuadrante, pero todavía no sabe a cuánto grado, perdón, en el segundo cuadrante, ¿verdad? Todavía no sabemos a cuánto grado. Vamos a proceder entonces a calcular el ángulo, o ya lo tienen. Si ya lo tienen, me dicen ustedes cuánto les dio. Con la función tangente, ¿verdad? Con la función tangente va a proceder a sacar el ángulo. ¿Cuánto le queda ese ángulo? Así, tangente de teta va a ser igual a, en este caso sería BY entre BX, ¿verdad? ¿Le da cuánto ese resultado? Sería 30 entre menos 25, ¿cuánto es? ¿Menos cuánto? Menos 1.2. 0.02. 1 punto. 0.02. Ajá. 0.02 dice. Sí. Bueno, sí me da a mí, no sé. Ahora sería
Teta va a ser igual a la tangente inversa de ese resultado, ¿verdad? De menos 0.02. Para ver cuánto le da el ángulo. Me dicen si está bien ahí el cálculo, ¿verdad? A mí me da menos 1.2. Menos 1.2. A mí también, eso me da menos 1.2. Va. Va, a ese dato le sacamos la... Se me pierde este lápiz por ratos. ¿Cuánto sería el ángulo? Menos 50.19 da resultados. Va, entonces dice usted, el ángulo está acá, a menos, por aquí estaría ubicado el vector. Voy a ver si puedo dibujar el vector. Está ubicado a menos 50 ahí, así. Así más o menos, ¿verdad? Así. Aquí sería el ángulo menos, los menos 59. Entonces, ¿cómo sería, si usted quiere dar el ángulo medido o los menos 59, en qué cuadrante estarían ubicados? Menos 50, ¿y cuánto me dijo? Lo voy a anotar, ¿para qué? Menos 50.19, creo que se aproximaría a 50.2. Ajá, sí, menos, sí. ¿En qué dirección estarían ubicados ¿en qué dirección estaría ubicado ese vector? Por oriente. ¿Vale? Oriente del mar. Oriente. Acuérdese que los cuadrantes que tiene aquí son el oeste y el norte, ¿verdad? Entonces, y está medido ¿de dónde? Ajá, al noroeste, ¿verdad? Entonces usted dice que ese vector tiene una magnitud de ¿cuánto nos había dado la magnitud? Voy a borrar para escribir ya los resultados. Licenciada, no sé, ¿Sí? tengo una duda. Digamos, ahí el vector está en el cuadrante 4, pero si lo No, pudiéramos... en el segundo cuadrante está. La respuesta, sí, en el segundo cuadrante. Es que yo contaba como uso horario, digamos, como el primer cuadrante. Pues no, es que estaba confundido. O sea, Ajá. Aquí está, aquí donde está dibujado el vector, este es el segundo. Vamos acá, 1, 2, 3 y 4. Yo escribí el valor acá porque me dijeron, pero por aquí lo puedo escribir, menos 50.2 grados. es que yo lo contaba al revés. Ah. Entonces la respuesta sería, ¿verdad? Como lo que me preguntaban era cuál era la magnitud y dirección del vector resultante. Entonces yo voy a decir que el vector B es igual a ¿cuánto me daba el resultado? 39, ¿verdad? 39 metros, coma. Ahora solo le voy a poner 50, ¿verdad? Grados al norte del oeste, ¿verdad? Porque está medido del oeste hacia el norte. ¿Sí? Esta sería entonces la respuesta del ejercicio. Hemos hecho las dos opciones, ¿verdad? Dada la magnitud y la dirección en el anterior, calculábamos las componentes y aquí me daban las componentes y yo puedo calcular el vector. Aquí ya no le pongo signo negativo, ¿verdad? Porque estoy diciendo yo que está al norte del oeste. Yo ya sé que al norte del oeste es acá.
Cuando ya damos nosotros cuando decimos a dónde se encuentra ubicado el sentido, ya no le ponemos el signo positivo o negativo. Sabemos que positivo nos va a dar solo en el primer cuadrante, de ahí en todos los demás cuadrantes los ángulos van a ser negativos, pero nosotros los expresamos porque no puedo decir menos 50, ¿verdad? Menos 50 hacia dónde, pero si yo digo 50.2 al norte del oeste, usted se ubica en el cuadrante donde está. Es importante expresar eso en el ángulo. ¿Pregunta hasta el momento? Una pregunta. A mí me confunde un poquito lo que es, por ejemplo, del este al noroeste se mediría siempre del norte. Es que siempre, a usted lo que tiene que aprenderse es esto. Por ejemplo, aquí dice al este del norte. Usted va a empezar a medir del último hacia este. Usted mide del norte hacia el este. Es decir, que de aquí va a poner su transportador en 0 y va a empezar a medir acá. Si le dijera lo contrario, ¿verdad? Del norte al este, al noreste, usted empezaría a medir del este hacia el norte. ¿Sí? Entonces, para que no se le olvide, usted lo que haga es que siempre vea el último y a partir de ese va a empezar a medir hacia el otro. Vale. Pero digamos que, por ejemplo, allí es del norte, no, del oeste al norte, yo mido ¿por qué digo yo que mi dirección es esa? Porque está en el cuadrante número 2 y siempre mido del eje X, ¿verdad? No, porque ahí esos son los que están, en ese cuadrante está el norte y el oeste. Usted tiene que observar bien el resultado, por eso es importante que usted lo haga, ¿verdad? Porque usted va a observar 50 grados, hacia dónde le queda más, ¿verdad? Usted los puede ver porque aquí en este cuadrante la mitad es 45. Quiere decir que para que sean 50 grados, pues yo estoy viendo de que este vector está más inclinado hacia acá. Está mayor, ¿verdad? Porque la mitad sería 45, quiere decir que se ha movido más hacia el norte para poder decir que es medir de acá para acá. O cómo le quedó a usted si lo hizo a escala. No, sí, un poquito más levantado, pero... Ajá, sí. Pero usted lo ve que tiene mayor acá, ¿verdad? Mayor ángulo acá que acá. Sí. Sí, ajá. Ahí está el ángulo. ¿Sí? Entonces, se daría la dirección, digamos, del vector, el que tenga mayor grado. Sí, sí, en este caso, como las componentes lo dirigen a usted también. Ajá. Sí. Por ejemplo, si le da un resultado de 25 acá, en este cuadrante, ¿verdad? Imagínese que a usted no le diera esto, sino que le den, el vector tendría que estar, ¿qué? Para que sea medido del oeste hacia el norte, tendría que estar más inclinado acá. Usted dice, pues no, los 25 están acá, no están allá, ¿verdad? Porque usted los tiene que ver en el esquema, en el dibujo que usted haga. Voy a borrar este vector. Voy a borrarlo y voy a dibujar otro. Imagínese que le da así el vector. Usted dice, los 25 son medidos en esta dirección, ¿verdad? Pero si el vector a usted le da, aquí no me sale nuevamente el vector. Vaya, voy a poner otro color. Pero si imagínese que el vector fuera acá, estaría ubicado así. Los 25 tendrían que estar acá. Acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted ahí va viendo dónde están ubicados de acuerdo a cómo le quedó el vector, ahí decide usted a dónde está ubicado el ángulo que le dan. No sé si me doy a entender.
Sí, es que la duda era para, digamos, nombrarlos por la dirección. Ajá, por la dirección. Usted tiene que ver de dónde se midió el ángulo. Ajá. Por ejemplo, en este caso que es de 25, imagínese este caso que es de 25, pero este no estaría al norte del oeste, sino que estaría al oeste del norte. Ya. Al oeste del, al oeste del norte estaría este. ¿Por qué? Porque es medido del norte hacia el oeste. En cambio este que es de 25, pero está medido acá, estaría del noroeste. ¿Sí? Ah, Ya. o sea, Lee, que como por ejemplo el ángulo estaba en negativo, entonces pero yo lo medí en el eje negativo, ¿verdad? Así. No, es que el ángulo a usted le va a dar a donde grafique las componentes. Las componentes son como un par de coordenadas. Así como cuando vimos nosotros, cuando usted ve, grafique un par de coordenadas, así son las componentes. Entonces, dependiendo de dónde estén ubicadas, así va a decir usted cuál es, ¿verdad? Aquí qué cuadrantes tenemos. Aquí tenemos el oeste y tenemos el sur. Yo lo que tengo que ver es el ángulo de dónde se midió. Si se midió del oeste hacia el sur o se midió del sur hacia el oeste, ¿verdad? Para poder decir si es al sur del oeste o al oeste del sur, los grados que usted ha obtenido. Poco a poco lo vamos a ir manejando, ¿verdad? Esta situación e igual en el simulador que vamos a utilizar para los vectores, ahí es más fácil, ¿verdad?